Hola, bienvenido a una nueva edición de Consorciando, el emprendimiento comunicacional de la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires. Hoy, grabando desde Mar del Plata, en modo binomio, la otra mitad de Consorciando nos ha abandonado para esta edición, están ocupados tanto Fabián como Leo, así que tenemos una edición de Consorciando atendido por sus propios talibanes, porque la mitad moderada quedó en otro lado. Qué lindo hubiera sido estar acá de director, ¿no? Contémosle a la gente, revisando. claro, contémosle a la gente que Estamos en Power System, en las instalaciones de Gestor 360, Power System y Data. Sí. Sin su dueño. Sin el jefe, no está el jefe para controlarnos. No está. A esta altura ya creo que tiene 3 preinfartos. No, sí, y aparte hubiera encontrado así las claves de la caja de seguridad donde estaban los que estaban en camino a regularizarse, ¿no? Porque siempre había alguien camino a regularizarse. Siempre hay alguno camino a regularizarse. La verdad que siempre lo hemos tomado así. La verdad que siempre ha sido el acompañamiento, aparte de todo el sector de las empresas que se dedican a hacer toda la gestoría digital o las que liquidan expensas, de un proceso que a veces fue un poquito más ríspido que otra vez. No, en honor a la verdad y no porque sea nuestro jefe, todos sabemos que hubo empresas que acompañaron y que llevaron un poco de la mano a sus clientes a que de alguna manera se matricularan, hicieran las cosas correctamente, y hubo otras que trataron de alguna manera de proteger a los ilegales o no meterse de alguna manera poniendo un poco de palos en la rueda. Yo no lo vi así, Yo, alguno más que otro, porque por ahí se piensa más grande que otro y que era intocable, y hasta que se dio cuenta que no, y que en definitiva no le sumaba a nadie, porque en definitiva lo que sucede con estas empresas que activan por actividad, o sea, generan por actividad. Entonces, si vos estás legalizado, ellos te dan más servicios de los que te dan si no estás legalizado. Claro. Entonces, hasta económicamente a ellos les conviene que estés legalizado. ¿Sí? Esa era la discusión. Sin duda. Después, de repente, está la voluntad de la gente, ¿no? Porque innegable. Ahí estaba el consorcista, y sigue estando el consorcista, que es el que tiene que mirar la matrícula. Es un rol fundamental, porque claro, el rol de control del consorcista es irreemplazable. Muchas veces el comisario con bigotes, digamos, como le decimos a veces en Gracia, es el primer oficial controlador, siempre es el consorcista. Entonces, si el consorcista no le exige la factura de honorarios al administrador, no le exige la factura a los proveedores, no le exige la garantía del cumplimiento del artículo 13 de la ley 14.701, si no le pide las condiciones de contratación, si no mira en la liquidación de expensas que tenga el número de matrícula. O sea, estas cuestiones son de ida y vuelta. O sea, sí, vos, por más que vos quieras... De alguna manera... No le vamos a echar la culpa a la procesadora. No, ni loco. A ver, de alguna manera el ojo del amo es el que engorda el ganado, dicen. Entonces, si nos cuidamos... Vos siempre hablás de los propietarios tóxicos y un montón de cosas que nos pegan a todos porque no entienden la definición. Perdón, muchas veces. Sí, pero hay tanto propietarios tóxicos como administradores tóxicos. Sin duda. O sea... Va de suyo. En el mundo está repartido para todos. Por eso te digo, hay administradores, y lo decimos siempre, que las cámaras tienen que ser, por ejemplo, que son los que nuclean a los administradores, tienen que ser instrumentos que favorezcan el desarrollo profesional. No tienen que ser la cueva del IBAB los 40 ladrones. Lo mismo las asociaciones de consorcistas, que muchas veces pasa que sobreprotegen o se enoja cuando alguien dice existen propietarios tóxicos, que existen, así como existen administradores que defraudan por ahí la confianza y manchan la profesión de alguna manera. También tenés los propietarios tóxicos que dañan la convivencia en la propiedad horizontal. Sí, pero entonces, yo te pregunto, ¿cuántas asociaciones de consorcistas conoces? Además de Ana María Huertas. ¿Cuántas conoces? No, bueno, está tu amigo el doctor Reski. Eso es el Capital. Sí, bueno, pero ¿tienen alguna representación? No pasa, si pasan el rechuelo se ahogan. No, ¿qué
Está bueno, está la Liga del Consorcista. Bien, está la Liga del Consorcista. ¿Y qué otra más? Y bueno. Y fíjate esto, Liga del Consorcista, nuestra amiga Victoria Loisi, que la hemos invitado, estamos esperando la devolución. Estaba con algunas audiencias, deben ser muchas. La cuestión es, presentó una nota respecto del tema del decreto 487, la cuestión de este año, la cuestión del libro de consorcios en IGJ, que es solamente para Cava, y el tema de los libros, la contabilidad del 320, ¿no? Que tanto se habla, de lo cual, obviamente, podemos encontrar posiciones solamente mirados sobre los costos, ¿sí? O visto desde otro lado, porque en definitiva, ¿cuánto pagan algunos consorcios por las auditorías? ¿O cuánto les sale la columna intangible? Porque ahí está el problema. No solamente eso. Perdón, yo quiero desarrollar esto. Cuando vos le pedís a alguien un costo, siempre te dicen, sale tanto en horarios del contador, del auditor. ¿Cuánto le sale un consorcio toda la pelea interna? Eso mismo, ahí quería apuntar. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto desgasta la convivencia entre vecinos que por ahí termina hasta expulsando gente del consorcio porque se cansa de la gente con la que vive alrededor? Pasa 1000 veces. La verdad es que... yo te digo esto, y si vos, y te interrumpo ahí, y si vos a un costo, vamos a suponer que era un palo 600, habíamos dicho, ¿no? Pero vamos a suponer que hacer estados contables nos salgan a 50 unidades funcionales, nos sale 3 millones de pesos. ¿Sí? Vamos a poner el número. ¿Cuánto sería por cada uno? 60.000 pesos. Y si lo fraccionamos en 12 meses, son 6.000 pesos, 5.000 y pico. Efectivamente. Y tenemos la verificación de un profesional en un estado contable sobre la concurrencia de lo que se volcó en esto que, bueno, la gente lo conoce como balance. Sí. No está... Estamos contables, no está pero nosotros nos portamos bien y decimos estados contables. Es más, de hecho, la CAPAI el otro día cuando sacó el comunicado puso balance, para que la gente lo entienda. Claro. Porque la gente lo entiende como balance, o sea, más allá del tecnicismo, la gente estaba bien lo que hizo CAPAI, lo hizo para que la gente entendiera de qué estaban hablando. A mí me toca, bueno, soy segunda generación, los que me conocen lo saben, vengo de 2 padres contadores. En casa Eduardo siempre sostuvo que los consorcios tenían que llevar estados contables y siempre lo planteó como un honorario más repartido, como si fuese un honorario más del administrador para el contador que certifica sus estados contables. ¿Y cuánto beneficiaría a la transparencia y de alguna manera ahorraría tiempo de asamblea? Porque si vos tenés todo certificado por un contador y ves que los números dan, después empezamos el chiquitaje de la gestión, de si nos gusta la gestión o no. Ya lo hablamos el otro día cuando entrevistamos a Silvina García Capra, que lo que habíamos estado trabajando con el Consejo de Ciencias Económicas, ¿no? Ya esto lo desarrollamos en Consorciando un poco, sí. Pero apareció esta nota de la Liga del Consorcista. Que vemos con preocupación de alguna manera porque entendemos, mientras esperamos... Cada caso es distinto. Mientras esperamos también que la provincia se defina al respecto, porque creemos que los estados contables también deberían existir en Provincia de Buenos Aires, trabajar con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en un modelo y conducirlo de alguna forma, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esperamos todos al Estado? ¿El Estado te tiene que venir a decir lo que tenés que hacer? Porque acá pasó eso, en la provincia pasó eso. Lo que pasa que muchas veces facilita también que la gente de a pie entienda que no es un costo más, que el administrador busca meter con forceps adentro de las liquidaciones, sino que es una obligación. Y si se lo dijera a todo el sector privado junto, porque el problema que tenés acá es otro. Yo tengo la sensación, la percepción, lo viví como director, de que yo creo que los administradores están esperando a ver qué se olvida el Estado en exigirme. ¿Sí? A ver a ver, nos ponemos de este lado y esperamos a ver que diga el Estado lo que tenemos que hacer. El Estado el que tiene que decir, acá tenés un Código Civil, lo tenés acá.
te tiene que decir algo. Cumplí con todo lo que dice acá. No. Y si tenés alguna duda, andá y preguntale al Estado. Porque, ¿sabés qué ocurre? Es que con este cuento de que el Estado diga y tenga que hacer, después, si el Estado dice más, este es un gobierno estatista, ruso, bolchevique, se intromete en la vida del sector privado, lo anula, ataca todo, ¿no? Entonces, sí, cuando... Pará, y te corto ahí. Es cierto lo que vos decís, pero también, si vos como administrador vas navegando solo, tratando de remontar la corriente, te dicen, este quiere ser más papista que el Papa, y te terminás quedando sin la fuente laboral porque supuestamente en la mentalidad del consorcista promedio te dicen, no, sube los costos porque en algo está entongado y surge la palabra del tongo esa que siempre tienen. Elegilo vos al contador, consorcio, elegilo vos al contador, que no lo elija el administrador, que lo elija el consorcista. Está bien, pero lo que pasa es que después viene el de al lado y te dice, vos sos un boludo, ¿para qué querés el contador? Sí. A ver, también es cierto que rendiciones de cuenta presentadas como se debe llevar una rendición de cuentas a una asamblea con la presentación de los... No, Bernardo, no me digas eso, porque ¿dónde dice que tiene que ir a la asamblea la rendición de cuentas? ¿En qué artículo te dice eso? No, dice que debe aprobar... No, dice, ¿qué dice? El 2067. Vamos a dar una clase en vivo, porque está bueno esto, porque es un error muy común, y siempre lo tratamos en clases, en las clases que hacemos en FEBA, ¿dónde está la obligación de la rendición de cuentas y cómo lo establece? ¿No? Te dice el 2067, te lo voy a leer para que no al fin del ejercicio financiero, dice. No dice al fin del ejercicio financiero, dice dentro de un plazo del ejercicio financiero que son 60 días. 60 días. Ahora, el tema es... Para que doblaste todo el todo, te lo doblé todo y ahora te lo sorteamos y después conseguimos otro, no tenemos ningún problema. Esto es en vivo. Esto es en vivo, pero como si fuera. Es rendir cuentas documentadas dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal. No lo cumple nadie. Normalmente no. Nadie. No estoy de acuerdo. ¿No? Normalmente, sí. Normalmente el ejercicio financiero acompaña al mandato del administrador. En la mayoría de los casos. Hay casos en los que no se da, hay casos en los que cuando el mandato se interrumpe a mitad del ejercicio financiero, se otorga un mandato por un plazo un poco mayor a un año, o sea, hasta el vencimiento, pero en la mayoría... ¿Y el que se fue rinde cuenta? Eso es una exigencia que debería hacerle la Asamblea. Es una exigencia que está. Eso estamos de acuerdo, y muchas veces la Asamblea omite pedir la rendición de cuentas. Sí, es cierto lo que vos decís. Bien, ¿lo tiene que hacer, tiene que hacer la Asamblea o lo tiene que hacer el administrador como representante legal de la persona jurídica? No, qué lindo, porque le estamos tirando a la Asamblea cuando tiene que ser el administrador entrante. El administrador entrante. Ese es el que tiene que pedirle. Sí, lo que pasa es que después dicen que yo los protejo a ustedes, no los protejo tanto. Debiera ser la Asamblea, pero debiera ser, a ver, si una persona renuncia, salvo que sea que se murió, básicamente, que puede pasar, que se incapacitó. O se incapacitó. Puede haber muchas causales. Bueno, pero salvo que sea una cosa así de improviso, si una persona renuncia y es aconsejable incluso para una cuestión de mejor observancia de su gestión profesional, que se vaya con las cuentas rendidas. Ahora, la asamblea, si se hace una asamblea en la que el administrador presenta la renuncia, en ese mismo acto la asamblea debería exigir la rendición de cuentas. Si la asamblea no se la exige, sin duda tiene que ser el administrador, el administrador designado, el que a continuación la exija como representante legal. Pero sin duda que el administrador designado viene cuanto menos entre plazos de notificación del 2060, la nota del 2062, todo tarda entre 15, 20 días y un mes en asumir. Perdóname porque me querés tapar. Todos los administradores llevan la rendición de cuentas a la renovación de su mandato. Todos. Porque generalmente va con el vencimiento del ejercicio financiero. Todos lo llevan ahí y no siempre es el ejercicio financiero, porque no siempre cierra, no son todos los consorcios de Mar del Plata. Entonces, bueno,
Porque los consorcios de Mar del Plata pueden cerrar el 12, entonces como hacen la asamblea en verano, está dentro de esos 60 días. Eso pasa en la costa, no pasa en el resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el resto de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, cierra el 12 también. Y durante los 60 días no se hace la rendición de cuentas. Muchas veces cierran en junio también. Bueno, tenemos muchos lugares en los que las asambleas son, que lo estamos viendo con colegas, que uno conversa con colegas de La Plata, del conurbano, que están en los cursos en FEBA y todo, que están haciendo asambleas entre julio y octubre. Pero se hacen ahí, porque si no la gente está de vacaciones. Entonces bueno, pero se concentran ahí. Muchas pero veces no está el ejercicio financiero es de 30 no a 30. Está cerrado ahí porque cuando se inscribió en AFIP, el numerito que le ponen en la constancia de inscripción, ese 6, 10, 12, que está abajo de la constancia, ese es la fecha de cierre, es el mes del cierre del ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque lo que reflejan, y por eso le piden el reglamento de propiedad horizontal, es justamente si tienen una fecha determinada, y si no la tienen, fijan esa fecha. Fija una fecha por defecto el organismo fiscal, federal. Entonces, lo que vos tenés es un error que por ahí está bueno comentarlo, es que vos la rendición de cuentas la presentás, se la mandás a todos los consorcistas y que la apruebe cuando quiera la asamblea. Ahora, yo entiendo que en la asamblea ordinaria, si está el mismo administrador, lo tiene que proponer como un punto del orden del día. Sin duda. Bueno, pero está bien, pero quizás no esté. No, bueno, si no está, debe ser la asamblea la que... No, el que esté administrando tiene la obligación también de llevar ese punto del orden del día, porque el nuevo no lo lleva. El que esté administrando... No lo lleva. El que esté administrando, generalmente, en el momento de la asamblea, se designa, o sea, renuncia un administrador y viene otro. No, perdón, no, porque no te lo puedo dejar así. ¿Cómo que no? No, porque acá hay procesos asamblearios ahora. No existe más esa asamblea única. Es todo un proceso asambleario. Entendemos... Es todo un proceso. Está bien, a ver. Entonces, ¿tenés ganas de ponerte técnico? No, es que somos técnicos. Pero uno entiende que si el proceso asambleario corrió de manera de que se confirmó lo decidido en el acto asambleario per se, entiende la decisión de la asamblea como confirmada dentro del proceso. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién la ejecuta? El administrador nuevo. Está bien, pero dentro del acto asambleario, en el cual el administrador saliente presenta la renuncia, los presentes en la asamblea deberían exigir la rendición de cuentas. ¿A dónde? ¿En qué momento? ¿Documentada? ¿Cómo hacen? Vamos a la vida real. Lo debiera llevar el administrador ya, porque cuando vos te vas te tenés que ir con las cuentas rendidas. Bueno, no es eso lo que pasa y todos sabemos. Bueno, pero debiéramos enseñarle a los que están del otro lado que así es como lo deben hacer. Está bien, pero no es como funciona. Ahora, cuando nosotros nos da esta alternativa del artículo 320, no hay que descartarla porque es, primero, para los administradores es un reaseguro. Achica la discusión en materia de la rendición de cuentas, porque hay un contador, un tercero ajeno. Y si fue elegido por los consorcistas, muchísimo mejor. Y si fue propuesto por ellos, muchísimo mejor. ¿Sí? Porque mirá, Rodríguez Arauco tiene una frase que se la voy a robar a Gerardo y que la acuño como propia, que es: todas estas normas van hacia el momento de la transparencia. Todo va hacia la transparencia. Va hacia el control de la administración de algo que sucede, porque de hecho ya sucede. Entonces, la modificación y los tiempos del ordenamiento de todas esas circunstancias son momentos donde el sector privado, el Estado, la justicia va a ir disparando y va a ir encerrando las oportunidades para que no se escapen de ese objetivo de transparencia. Siempre todo está bajo el objetivo de la transparencia. Entonces, los instrumentos de transparencia que están creados en el código y que están creados en las demás leyes, no los podemos dejar de lado ni los podemos cuestionar solo por una cuestión de costos. Porque ahí es donde tenemos que hacer la defensa. Eso es lo que venimos conversando. Un poco ese es el tema. Un montón de programas y lo venimos conversando también entre nosotros. No hay que ajustar por la variable precio, hay que ajustar por la variable calidad. Entonces, si hay mayor calidad de vida, mayor calidad de control, mayor posibilidad
de llevar una vida consorcial armoniosa tiene que ser, y además cumplimos con lo que dice el Código Civil, que el 320 incluye a los consorcios dentro de... El problema lo tenés, lo primero que hay que entender es que acá el consorcio es un conjunto de intereses. Está lleno de intereses. Cada uno de los propietarios tiene su propio interés. A veces ninguno tiene el mismo interés. El administrador tiene su propio interés también. Porque es alimentario, porque no quiere perder su facturación, no quiere perder su trabajo, ¿sí? Quiere ser respetado también. El consorcista quiere ser respetado también por el administrador. Digamos, todos tienen su propio interés. El proveedor tiene su interés. Sí, pero la transparencia en el manejo de la cuenta debe ser un interés común de todos los consorcistas. Está bien, perfecto. Y del administrador. Pero la opción es, si yo compro un servicio por abajo del resto de la media, voy a estar arriesgando. El otro día cuando hablábamos del tema de los barrios y estuvimos hablando de esto, decíamos, si yo compro en un barrio que tiene plano de pH, que tengo un promedio del valor del lote de $100.000 y tengo una expensa solamente porque hay pasto y hay un par de cosas del orden de los 300.000 pesos, yo sé que estoy comprando algo que técnicamente debería estar armonizado en todas las consecuencias. Si yo compro por abajo de eso, estoy yo también aceptando un riesgo, la promesa, participo del desarrollo, hay muchas variables. Muchas variables. Pero yo sé que no tengo las mismas condiciones. Acá pasa lo mismo. Sí. O sea, sí. Y tengo esa posibilidad de decir, tengo estados contables porque el código lo pide. Lo que pasa que, como en muchos casos, asimilable a lo que vos decís, porque muchas veces pasa que esos desarrollos entre que se empiezan a vender y se pueden escriturar y tener los papelitos conforme a lo que debe ser, pasa un montón de tiempo y no son, y pasa también por la diferenciación en a quién le vas a comprar, porque no es lo mismo. De ahí el Estado no le dice nada. Todos esos que participan en eso no están esperando al Estado. No. Entonces, ¿por qué no perder? Porque en realidad no hay que esperar al Estado. El Estado tiene que estar presente, dando oportunidades, generando las revisiones de las cuestiones que son formales y que se han declarado de interés para hacerlo, pero el sector privado no tiene que esperar al Estado. No hay que esperar al Estado. Porque esperar al Estado es un acto de especulación. A ver qué se olvida el Estado. No, pero lo que pasa es que hay cosas, hay cosas para las que el Estado es irreemplazable. Siempre, obvio. Bueno, entonces, tal cual. A ver, cuando decimos tenemos que avanzar en la escrituración, muchas veces sin la participación del Estado no podés avanzar. Bueno, tenés formas, porque hasta ahora, y Rumenkov fue un ejemplo, los escribanos, todos te decían totalmente que había que hacer 255 escrituras, y en Rumenkov se acreditó que poniendo una nota marginal en la matrícula madre, ¿sí? Con el plano de pH se crearon todas las unidades funcionales. Pero para llegar al plano de pH, muchas veces tenés un montón de trámites. Perfecto, pero no había escrituras de por medio. Entonces, ¿cuántas veces la gente ha escuchado eso? Esa es una problemática de los barrios. El tránsito entre el momento 1 del comienzo de la venta de los lotes por boleto hasta que se llega al momento final de la conformación del consorcio, porque aparece el plano de pH y se subdivide y todo. Cuando compras nuevo, cuando compras haciéndote socio riesgoso de una inversión. Porque vos porque de ahí va por precio. Vuelvo a lo que digo siempre. Y ahí es donde el comprador, que pongámosle que siempre es de buena fe, no está especulando, tiene que tener en claro si le compra a un desarrollo inmobiliario, a alguien que desarrolla, o a un negocio inmobiliario que puede salir bien como puede salir mal. Hablando de eso, porque teníamos una pregunta en un programa. Le tenemos que contar a la gente, contémosle a la gente que tenemos nueva sección en Consorciando, donde abajo en la caja de preguntas, de comentarios del video, o en nuestras redes sociales, en Instagram, que nos pueden seguir en Instagram o en YouTube, pueden dejarnos sus preguntas y nosotros vamos a estar haciendo videitos para complementar y contestar las respuestas de nuestros seguidores. Bueno. Por eso
tienen que ponerle en YouTube, seguir y darle clic a la campanita para que les informe cuando subimos un video nuevo. Sí, en ese marco había una pregunta muy interesante sobre, y te lo pregunto a vos que sos martillero también y que estás muy empapado en esto, ¿cómo están participando el sector, tanto de los martilleros, como de los administradores, como de los escribanos, en la cuestión del informe de deuda, generando el formulario obligatorio que tienen por disposición técnico registral y que está en la página del REPAC, o sea, en cumplimiento de la obligación del artículo 2067, de tener que presentarle, de otorgarle el informe de deuda. Bueno, hoy por hoy hay un beneficio, que fue que el REPAC en su momento, bueno, lo armaron ustedes, ¿sí? La verdad es que no lo digo porque esté acá Marcos, pero... No, pero que se hizo para eso. Se generó una normatización en lo que es los informes de deuda, de créditos y de deudas y créditos de los consorcios, que de alguna manera facilitó, porque hoy por hoy en la mayoría de los sistemas de liquidación de expensas es dar un par de clics, cargar el propietario y te lo automatiza. Sí, pero eso es deuda. Eso es deuda, más después hay que informar todos los juicios y todo. En líneas generales funciona. Yo me estoy comprando una galletita en un consorcio que tengo, que compré. ¿Sí? A mí en el informe de deuda compré antes de esto. ¿Sí? Me apareció un juicio con una indemnización de 120 palos y estamos pagando expensas extraordinarias en sumas importantísimas para cubrir ese pago generado por un hecho dañoso en el cual yo no era propietario, ¿sí? Pero sí, cuando compré, adquirí la deuda. Porque el problema ese es el kit de la cuestión. Comprar con los ojos abiertos, decía el programa cuando se lanzó, que no es solamente la deuda de expensas. El consorcista, y en esto la Asociación de Consorcistas tiene que hacer mucho foco, las cámaras de administradores también tienen que hacer foco, tienen que exigirle a los colegios de martilleros de la provincia que exija también el martillero esto en la interacción. La intermediación, porque también es parte, porque forma parte de su obligación. Y del escribano ni hablar. Bueno, no hablemos. Pero si hay algún juicio pendiente, porque quizás deuda esté al día, pero el consorcista sepa que se viene una condena. Sí. Entonces en esa contingencia vende a un precio de venta forzado o venta rápida, le dicen, sí, ¿no? En el mercado. Entonces baja su expectativa, pero la baja sin el conocimiento del adquirente. De la otra parte. Y después aparece el adquirente, donde ni hablemos si tiene una vinculación que lo compró por renta, porque no todo el mundo compra algo para vivir. Entonces, si lo tienen por renta y después empiezan a discutir si son expensas ordinarias, claro, si son extraordinarias, el inquilino. Y todo este costo, hay un costo intangible que es muchísimo más alto que el costo monetario. Yo creo que el hecho de que venga normatizado de alguna manera ese informe de... Por eso te digo, ¿cómo se está cumpliendo? ¿Está normatizado? Está. Bueno, la pregunta es, ¿a vos te ha tocado hacer informe? Sí, por eso te iba a decir... Creo que facilitó la tarea a los escribanos y todo desde dos lugares. Primero, que se está emitiendo mucho más porque al estar normatizado y todo, es apretar dos clics y ya hay mucha más conciencia de parte de los martilleros y de los propios administradores que cuando te informan o cuando tomás conocimiento que está en venta, ya lo tenés como semi-preparado. Eso por un lado. Ahí te paro. Con vos estuvimos, con Martín Pañi, acá en la delegación de Mar del Plata, en una reunión. Un saludo a Martín. Saludos, sí. Donde él nos contaba un caso, me parece que no era de él, era de otra persona, donde nos contaba el tema de las obras de gas o deudas de gas que tenían en determinados consorcios chicos, en pasillos, donde el de adelante había costeado toda la obra y se informó que no había deuda y de repente, ¿sí?, cuando se produce la venta, la persona que estaba adelante lo empezó a reclamar y el nuevo adquirente estaba en desconocimiento. Sí. Eso, más allá de la responsabilidad del escribano en solicitarla, esencialmente es una cuestión de responsabilidad del administrador. Sin duda. 5 años
artículo 160. Digo, esto hay que tenerlo en cuenta, lo tienen que tener en cuenta. Nos acomodamos y seguimos consorciando la provincia. Seguimos consorciando la provincia, nos acompaña Amalia Seri de la Cámara, tesorera de la Cámara de Propiedad Horizontal de Villa Gesell y contadora pública. Sí, también. Para empezar, contanos, sabemos que están organizando un Congreso Atlántico de Propiedad Horizontal. ¿Cuándo es? ¿Quiénes van a estar? Y es el 3-4 de abril, bueno, de octubre. De octubre, perdón, hay un fallido. Bueno, es el 3-4 de octubre, ahora estamos encima de la fecha por eso. Bueno, tenemos varias personas, invitamos gente de ingeniería de acá de Mar del Plata, va a haber arquitectos que están encargados del mantenimiento. ¿Por qué importamos asesores? Porque ya tienen un know-how o un conocimiento del mantenimiento de la costa y demás que nos interesa que se vierta en Gesell. Invitamos a gente de Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, o sea, vamos a nuclear toda la costa en lo posible. Y porque el unirnos y asesorarnos y actualizarnos, cosas que ya nos pide la autoridad que nos rige ahora, el REPAC, es también parte. Entonces esto sirve de mesas de debate, encuentros y demás. Te pregunto porque, bueno, Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, para los que no saben, están del otro lado y no saben, Mar del Plata tiene una vasta experiencia en lo que es legislación de las cuestiones arquitectónicas. Sí. ¿Cómo es en Gesell? ¿Tienen ordenanzas de conservación y mantenimiento de frente como es acá? ¿No? ¿Qué patologías ven que se repiten? Mira, yo pertenecí, en lo particular, cuando empecé yo me anoté en la Cámara de acá de Mar del Plata, conocía el sistema de que incluso la Cámara tenía participación con la municipalidad y se ayudaban mutuamente, digamos. Sí, se pedía un asesoramiento así. En Gesell, durante la pandemia, después de la caída de un balcón, surgió la necesidad y apareció una ordenanza de la época del 2002 que hablaba de fachadas, mantenimiento de fachadas y frentes. Eso estaba dirigido a la zona comercial de Gesell con un esquema de cielo abierto, pero sirvió para dar el puntapié a hacer el mantenimiento de los edificios. Tuvimos bastantes cruces, de hecho nace la Cámara que yo hoy estoy representando, justamente por la aplicación de esta ordenanza. Tuvimos que nuclearnos para que el municipio nos entienda, porque si no quería que hagamos, por ejemplo, el informe de revisión del edificio en forma anual. No sirve. Bueno, acá Mar del Plata surgió también y después se pasó a un plazo de 3 años. Pero exacto, es lo que nosotros logramos. O sea, peleando un poquito, estuvimos un año más o menos, logramos que la municipalidad, en el lapso que íbamos cumpliendo con los informes técnicos en plena pandemia, que se suponía que no podíamos salir y querían que hagamos informes. Igual el municipio tuvo a bien respetar los plazos, darnos más tiempo y cuando se fue levantando la veda empezamos a trabajar con los informes técnicos. Claro, porque encima se levantaba la ASPO, la DISPO, se iban levantando en temporada. O sea, justo cuando más se llena de gente claro, o cuando tenés a los comerciantes o a todo el mundo que tiene ingresos, que no tenía ingresos de nada porque no había actividad económica, en la pandemia no había actividad económica, y justo cuando ibas a abrir es cuando también tenías eso, ¿no? Como medio complejo fue. Sí, bueno, se peleó, claro. Se logró, pero bueno, hubo que aunarnos, los administradores, que cuesta a veces juntarnos y respetarnos y bancar la opinión del otro, por el interés común. Que en realidad fue en defensa de los propietarios, claro. Porque lo nuestro sería fácil decir, de todos, bueno, claro. Sí, hay que pagar esto, gente. No, claro. Nosotros como administradores, nuestro rol, tratamos de que se atemperen las dos partes. Qué difícil eso, ¿no? A veces cuando hacerle entender que es una disposición legal, que no es una interpretación de ustedes, ¿sí? Sino que es justamente eso. Hoy me parece que debe ser de las actividades más complejas que tienen hoy, frente a la normativa y a muchas cosas que van cambiando, porque también se están como, ¿no? Como que se están revisando. Por ejemplo, yo lo viví con el tema de espacios solares o eólicos arriba de los edificios para generar actividad. Y cuando terminaron de hacer toda la inversión, se dieron de baja los fideicomisos que soportaban eso. Entonces DEA te decía, bueno, pero ahora no te puedo comprar esta energía. Y ustedes salir a explicarle que porque se habían derogado los fideicomisos de energía
con la ley base o con los decretos, se había quedado sin ese instrumento sobre lo cual los propietarios tuvieron que hacer su inversión, ¿no? Ustedes. ¿Y cómo explicarles a ustedes eso? Porque ¿no? Quedan en el medio. Y bueno, es lo que surge, complejo, ¿no? Surge cada vez que tenemos un cambio en normativa y enseñarle a la gente o explicarle por qué debemos adaptarnos. Todavía hoy se pelea por la alcoholemia en un coche, o sea, claro, vas a manejar, no tomes alcohol, se atina la responsabilidad del individuo. Personal. Cuando vos compras en un PH, y tengo un caso muy específico en este momento, sabes que sos solidario en el pago de expensas, te leen un reglamento y te lo leen cuando... ¿Qué temita que acabas de tocar? Yo no he visto muchas veces en mi rol de todo el reglamento, sí, ahí yo tengo escribanos que entregan y me piden la copia. Y sí, pero en la operación de compra todos están preocupados de saber la plata, cómo se la reparten, cómo llevamos y que no nos roben cuando salimos. Yo nunca vi un adquirente, un comprador que haga un análisis del reglamento previo a la ejecución de la operación para decir, me conviene, no me conviene, comprar acá, el que está interesado sí lo hace. Hay otros que se ocupan solo del departamento y después preguntan qué pueden hacer, cosas que llegan a nosotros. ¿Qué temita que tocaste? Porque en la introducción que tuvimos de este programa, nosotros justo nos salió la cuestión de los informes de deuda, si se estaban cumpliendo con los informes integrales, no solamente deuda, sino estos juicios, estas futuras condenas, que a veces generan que el enajenante baje su pretensión, ¿sí? sea una oferta inmobiliaria atractiva, ¿sí? Pero no por una cuestión de deuda de expensas, sino porque sabe que se viene un pago extraordinario. Claro. Aparte hay responsabilidad mira, los escribanos están siendo muy específicos ahora en el pedido de la información. Se la tomaron en serio porque son responsables. Tienen una disposición técnica igual, pero sí, pero avanzaron un poco internamente más. Ellos saben que responden, porque me ha pasado un caso, y hace bastante tiempo, cuando todavía no estaba esta exigencia, de que una persona presentó un recibo y lo eximieron y haciendo caso omiso del informe del administrador, no retuvo. Por ende, después, como era amiga de la persona que había comprado, se arreglaron entre ellos. Pero la respuesta en carta de documento fue la escribana es responsable de no haber retenido. Exacto. Y no era yo la administradora, era otro colega. Él informó que se debía este dinero. Justo había habido un cambio de administración, yo tomo y me intima a mí que yo no le había acreditado. Digo, yo no recibí ese dinero y el administrador que se fue dijo que debía y ustedes no retuvieron la responsabilidad. Mira, esto es una cuestión que se la planteó a Ariel Jiménez, se la planteó a Silvia García. Hoy hay 750.000 consorcios. Sí. ¿Cuántas sociedades anónimas, cuántos clubes hay, cuántas todo lo demás? La persona jurídica consorcio no tiene todavía un lugar en personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Lo que tiene es el REPAC para los administradores, pero para los consorcios nada. Hasta ahora, nada. ¿Sí? Está creado ahí un RECON, que nosotros lo creamos, que por eso ustedes tenían que poner PH, ¿se acuerdan cuando tenían que poner PH 045-, que era el partido, el plan y el año? Y con eso se fue generando un registro de consorcios que ustedes mismos presentaban con esa planilla cuando se anotaban. Y después que lo presentan todos los años cuando hacen la declaración jurada. Ahora, más allá de eso, el tema de cómo miramos todas esas deudas que no aparecen. O sea, porque la liquidación de expensas, de última yo puedo pedir una liquidación de expensas del año anterior o del mes anterior, digo, del periodo anterior, y puedo ver si tiene deuda o no tiene deuda. Pero estos juicios, que a veces llevan muchos años, y que por ahí el GESEL lo está llevando en el laboral de Dolores, con lo cual está fuera de cualquier conocimiento de vecinos o algo. Bueno, pero si se cumple con la liquidación en debida forma, deberían estar los informes de juicio donde vos podés ver... informar el claro, juicio, donde vos informás el juicio y después... Pero no el monto a veces, porque no tenés el monto. Tenés el monto liquidado. Vos tenés... Monto reclamado. Vos tenés un reclamo laboral, claro, vos tenés un reclamo laboral, pero después, a partir de estos últimos fallos que han salido del modo de cálculo que ha sacado la Corte. Bueno, yo estoy siguiendo un caso que está discutiéndose en Mendoza porque es sumamente millonario, o sea, el juicio era de 300 millones,
la indemnización, pero con el sistema de actualización se fue a 1.500 millones. La Cámara Suprema en Mendoza se le pidió que particione y intentó una nueva conciliación, no quiso... No quiso avanzar despedirse. Y bueno, ahora estamos esperando que se despida. Estoy esperando, creo que una semana le queda para contestar. Porque son fallos fundamentales después para ver cómo continuamos. Eso distorsiona muchísimo. Claro. Y en los cambia la vida. Y hay un montón de circunstancias que se viven en los edificios que yo creo que no entramos en la ilegalidad, pero si vos tenés un jardinero que cumple todos los requisitos de ser un jardinero independiente, no digo que yo tengo un tipo con una facturita y yo lo estoy negreando, estoy diciendo un jardinero como tal, que tiene 10, 15 parques, 50 parques en Villa Gesell, y de golpe se enoja, porque no le quiere subir el costo, se enoja y nos mete una demanda, porque lo puede hacer, porque la ley se lo permite. Un juicio laboral y un vaso de agua no se le niega a nadie en este país, sin duda. Bueno, y ahí te encontrás con un dolor de cabeza. Y el administrador termina diciendo, ¿cómo hacemos? Porque era un parquero. Yo soy consorcista tuyo y te digo, para haberlo contratado, vos tenías que tener una oferta de servicios. Y ahí en esa oferta de servicios, el tipo te hubiera, te hubiera ofertado un servicio. No es entonces, lo que acreditamos, porque hay boletas. Y si lo tenés, a la oferta de servicio del artículo 13, podés empezar a defenderte. Digo, después, la realidad es lo que los jueces dicen que es. O sea, por más interpretaciones que nosotros podamos hacer. Los tribunales de trabajo deciden, primero buscan la indemnización y después ven cómo la justifican. Hay casos que se ganan. He tenido casos que se resolvieron a favor, igual el costo lo pagamos nosotros. Igual el costo lo paga siempre el costo lo paga vos, el perito lo paga vos, o sea, todo. Con lo cual, sabés que perdiste igual. Pero saliendo de lo laboral, también tenemos casos administrativos de reclamos, por ejemplo, en la Municipalidad de Villa Gesell, ante reformas que no están declaradas en el plano, ponele una cochera que hicieron por comodidad, que yo tengo una posición muy clara ahí, te hace multas y esa le informa al escribano. Cuando vos vas y presentás el certificado, yo por ahí no tengo la notificación, pero el escribano sí la recibió. Entonces, para poder avanzar ahí, hemos tenido que retenerle al que vendía dinero a cuenta del futuro acuerdo, porque cuando me notifican a mí, por ejemplo, y si es un quincho que está desde el origen del edificio, pero que se olvidaron de dibujarlo en la terraza, yo he planteado el caso de que están fuera de fecha reclamándome algo, porque el edificio está desde el 72 y no tuvo reforma. Entonces, tardaste del 72 al 2024 a darte cuenta que había un pedacito en el techo que no estaba declarado, y hubo 3 blanqueos en Villa Gesell. O sea, he tenido mis discusiones con los dirigentes o las personas que están a cargo del área de edificios privados, donde él lo tomó a mal cuando le dije, van a seguir caminando Villa Gesell porque todavía se les caen edificios del padrón. O sea, el mismo registro que ustedes están haciendo en personas jurídicas, yo lo vengo pidiendo desde el año 2020 en Villa Gesell. Claro. Y no está. ¿Y con los barrios cómo andamos? Y ahí tenés que caminar las manzanitas y decir, esto es PH, esto es PH, esto es PH. Sí. Estos son 6 unidades, lo puedo limitar y me hago el tonto que no existe, pero debería tener un quit y debería tener demás. Claro. Ahora, yo tengo edificios en la avenida 4 y 108 que todavía están sin anotar. Claro. Y sin intimar, porque como no están en el zoológico, siempre decimos que se casa dentro, vos sabés porque te lo hemos dicho, se casa dentro del zoológico, quedan afuera. Y eso se torna injusto en algún momento de la discusión. Cuando uno está de mal humor, se torna injusto y no vamos a denunciarlo, pero es como decirle, flaco, salí a caminar, te falta todavía, tenés que capturar más. Amalia, te pregunto, en tu rol de contadora, aprovechando tu doble labor como contadora y como administradora, IGJ sacó el decreto 320 que invita a las provincias a adherir a un formato de contabilidad para los consorcios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los consorcios tienen clara en la ley y el Código Civil la rendición de cuentas, una rendición de cuentas clara. Yo como contadora entiendo, y con toda la normativa, el fárrago que tenemos de normas técnicas, de auditoría y demás, que para el vecino
lo mejor es una rendición de cuentas clara y apaisada, que esté documentada, que el vecino pueda agarrar la carpetita y verlo si quiere. Hoy día, con medios electrónicos, nosotros estamos subiendo la información. Se sube el banco, se suben las boletas, pueden ver la boleta antes de que... ahora tengo un reclamo en CBG, antes de que yo pague la boleta ya la vieron los vecinos y dijeron, no, me tomó más. O sea, ya están viendo ellos en directo el comprobante. Creo que trasladar un balance... Por el lado contable, qué bueno, serían más ingresos. Un balance como mínimo, siendo buena, genera un buen recurso a los contadores cuando hoy tenemos quizás menos labor a nivel empresario, que hay menos actividad, más monotributistas, menos ingresos. Para un contador sería genial que firmemos balances, pero para el vecino va a ser un costo más que tiene que sostener en las expensas. Y no sé si le va a aportar claridad, va a ser otro punto de tensión. Yo cuando me circularizaron la normativa, creo que me llegó algo de la CAPAI. Sí, pero hubo varios, nosotros también lo habíamos pasado. Y a la CAPAI le corregí... Es el 487, el decreto es el 487, que habla sobre el artículo 320. Pero yo corregí la información, porque decía, no tienen que hacer balances, claro. Pero digo, pero sí rendición de cuentas, sí seamos específicos. Igual CAPAI... Porque CABA la tiene regulada la formato. Hace un ratito yo destacaba que si bien balance técnicamente ya es algo que se abandonó, la gente lo entiende como tal. Entonces está muy bien utilizado porque estado contable. Y estado contable, bueno... no lo tenemos a Leo acá, pero a Leo siempre nos corrige y me dice, no tenga balance, es estado contable, pero él es viene de uso le voy a especificar en un balance, que es situación patrimonial. Exacto. ¿Puedo hacer la situación patrimonial? No, yo digo esto, son dos cosas, digo. La evolución yo creo que tendríamos que segmentar, ¿no? Hay consorcios hoy que son torres con amenities, con determinados servicios, que quizás esos tengan su necesidad de tener ese estado contable. Mira, si es un fideicomiso el que maneja la torre, sí, pedirle el balance. Por eso. Pero si es propiedad horizontal, si es propiedad horizontal, el fideicomiso es propiedad horizontal y el fiduciario tiene que estar inscrito. Entonces, el tema es donde se mezclan las cosas. Claro, pero ahí lo que digo es, la segmentación quizás haya que realizarla. Quizás lo que... Por ingresos, por capacidad. Hay que ir a la realidad. Por ejemplo, esto para hablar de lo empírico. ¿Cuántas auditorías piden los consorcistas? ¿Hay muchas auditorías? No, bueno, yo estoy del otro lado, no puedo, o sea, por norma de auditoría, como estoy en claro, pero que vos sepas que... con suerte 5, y son conciliaciones de abogados que se hacen porque generalmente es un conflicto que se acaba muy rápido. ¿De cuántos consorcios aprox? No, de 1.300, no existe el número de conciliaciones. Entonces, que pueden haber. Quizás ahí, decís, bueno, mirá, no tengo una problemática, Quizás, si vos te das vuelta... y te vas a Pilar, a Cañuelas, a los lugares de los barrios privados, todo lo demás, hay auditorías todo el tiempo. Entonces, ahí quizás haya que ir, hay que ir a decir, claro. Yo he recibido la consulta por los dos ramos, por la asesoría contigo, donde se me pidió qué se le podía exigir a la administración de ese barrio para que sea clara, porque no les bajaba, porque les ponía... O sea, era como que todo eran ellos los dueños del lugar y los que tienen que pagar no podían. Y están mal acostumbrados porque yo soy medio democrática. Pero que aparte te sirva la amortización de bienes de uso, porque en un edificio en Gesell, ¿sí? ¿Cuánta adquisición de bienes de uso para después tener una amortización? Mira, acabo de jubilar una bomba de 50 años. Claro, por eso. Año 72 la bomba. Entonces, recién ahora se rompió. Quizás no tenga una conveniencia desde ese lado, pero sí... Vos vas a los barrios privados de Mar del Plata. No, hay edificios... Vas a esos lugares donde... Creo que lo decíamos en la intro. Los nuevos edificios con amenity quizás requieren ese tipo de información, pero no sería el caso del típico edificio... Por eso, el sí o no... Y menos el de veraneo que les toca acá. Por ahí le vas a decir, te sumo un balance y vas a decir, ¿para qué si veo las cuentas todos los meses? Hay gente que solo mira lo que tiene que pagar y no mira la rendición. Sin duda. Perdón. Pero no, está perfecto. A ver, pasa. Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Yo, cuando me toca ver las liquidaciones expensas, la verdad que ni las miro. Yo, cuando hay algún problema, lo observo, pero yo sé que pasa. Ahora, yo también creo que para mí el estado contable sería beneficioso para ahorrar muchas veces tiempo de discusión en la asamblea. Lo decíamos en la intro, facilitaría
la gestión de la aprobación o no de la rendición de cuentas. Un estado contable, un tercero ajeno al consorcio que diga esto tiene visos de viabilidad o no la rendición de cuentas o... Pues sí, porque aparte siempre está la salida para el contador de las notas del estado, de las notas, ¿no? Bueno, yo, o sea, ahí tenemos esa salida. Profesión, cuando mando convocatoria a asamblea, en el momento mando la rendición de cuentas. O sea, van juntas de la manito. No es que se presenta en el momento de la asamblea, sino que ya se mandó con la... Como debería ser. Claro, que es lo que debe ser para que la gente tenga tiempo de analizarla. Pero incorporando una memoria. Claro. Porque a veces es mucho más fácil. Me pasó en una asamblea que me dice, en julio, ¿qué motor compramos? ¿Por qué tenemos ese gasto en julio? Me dice una propietaria. Que había estado hechos destacados, de la memoria, hechos destacados. Había estado en el Consejo de Administración y todo. Consejo de Propietarios. De propietarios. ¡Oh! Bueno. Sí, saben que yo... yo también, por eso. Por eso yo te quise saber. Entre abril y... no, viste que hablas con Mayra, hablas conmigo y nosotros enseguida terminamos así como diciendo, ¿qué estás diciendo? Yo me empecé a corregir y a explicarlo y ahora, bueno, se me chismotea. Y esto para la gente, por ahí... y yo se lo digo siempre feo y en donde damos charlas y clases, el uso adecuado de las palabras muchas veces ordena situaciones. Sí. El mal uso de esas palabras, le estamos empoderando a alguien que no tiene esa intervención, le estamos dando erróneamente, pero no porque querramos hacerlo. Es que está todavía en la memoria, está en la memoria de que tienen que decirle al administrador qué hacer cuando en realidad yo les explico, ustedes pero si vos sos empleado de ellos, vos sos empleado de ella, vos no sos empleada. Bueno, porque hay que contarle que son profesionales, que tienen sus honorarios, que tienen su propuesta de honorario, ¿sí? Y que son los representantes legales, no son empleados de ningún consorcio. Digo, pero ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Yo lo que trato es que el Consejo esté al tanto de los movimientos y lo replique. Claro. Siempre le digo, ayúdame. Vos que te llevas bien con fulano y mengano, llámalo. Vos que me ayudas, así ya vamos viendo qué panorama hay. Porque no es que se encaprichen, porque a veces el Consejo de Administración estaba basado en un propietario que quería hacer un montón de cosas y era el que venía con el administrador de la manito a hacer las cosas y obligaban al resto. Claro. Hoy es al revés, se supone que el Consejo de Propietarios te trae a vos cuál es la idea, qué es lo que tiene, cuando se juntan en la playa a charlar, y después nos vienen con que se nos ocurrió hacer un quincho en la terraza. No podemos. No, pero mirá, si lo hacemos... Y vos decís, chicos, están muy al... Vamos debatiendo el sexo de Los Ángeles, claro. La mayoría de las veces, cuando se presenta un propietario tóxico, como le gusta a mi amigo Claudio, que yo le digo tóxico, cuando se presenta un propietario tóxico, es porque no tiene la habilidad política, ni empática, ni amistosa, ni vecinal, de convencer a sus vecinos de votar con él. Entonces, pierde la elección, ¿sí? Y lo que trata de hacer es forzarte a vos sobre la vía del hostigamiento y no de la razón. Porque si tuviera la razón, o capaz que a veces la tiene, pero no es eficiente al momento, o no es confiable, o los demás piensan que tiene un interés particular sobre el interés general, entonces los demás propietarios no lo acompañan en el voto. Porque si fuera algo ostensible, claro, lógico, los propietarios lo acompañan. Porque en general cuando hay una cuestión de que es razonable, hasta los propietarios dicen, bueno, no nos peleemos, busquemos la forma, administradora, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿dónde le podemos...? O sea, de buena fe, porque hay un solo barco, no hay dos barcos, hay uno. Sí. Y en ese está el administrador y están los consorcistas. Es una especie de sociedad, por eso es una persona jurídica, donde hay dos órganos. Y el límite de que las decisiones, al margen de que tengan consenso, sean legales, que es nuestra función. Eso es tan difícil. Bueno, eso, lo que estás diciendo es así. ¿Te resulta difícil en algún caso llevar a un encuadre de legalidad las pretensiones de los propietarios? Porque viste que, como decís vos, muchas veces pasa a veces que te hace perder total no pasa nada. A veces te hace perder la administración. Claro. Porque es la única forma de que se genere una reacción. Tenés que, es como un cachetazo, me voy. Claro. A veces dicen, no, pará. Queremos que siga. Yo sé, vamos a buscar a alguien que haga lo que nosotros queremos. Claro. Bueno, pero están diciendo algo que es ilegal. Y ahí no los puedo acompañar, porque yo me juego mi administración.
Sí. Entonces, ahí soy egoísta, pero bueno, es lo único que pesa. ¿Y cuántos administradores faltarían regularizar en GESEL? ¿Hay muchos? Y el otro día sacamos la cuenta que hay unos 7 u 8 que todavía están esquivando las balas. ¿De un total? Y unos 35, 40, sí, más. O sea que es un promedio alto para... No, bueno, a mí me pasó en Mar Azul. Es que algunos por ahí se anotaron al REPAC, pero después no cumplen todo o sea, tienen licencia porque lo hemos verificado, me han pedido, tienen matrícula, bueno, pero cuando vos ves la liquidación de expensas decís, pucha, yo al REPAC le mando todo esto y este está haciendo este papel con Excel. Bueno. Tuve una conversación con gente que hace liquidaciones, que vende los sistemas, y le explicaba, justamente por el Congreso, porque están invitados, estamos invitando a distintas empresas. Al dueño de casa lo invitaron a ver, sí, obviamente, ¿no? Sí, bueno, sí, no, sí, no van a dejar afuera que... No me lo dejen afuera. Que no va a echar a nosotros. Mira, yo hoy a la tarde repaso toda la lista, pero están todos. La idea justamente fue una charla de la Cámara nuestra de que si íbamos a ir por un solo lado o si íbamos a abrir. Y yo dije, abrimos el abanico. O sea, no somos grandes nosotros, pero toda la costa, que yo sé que levanto 3 teléfonos y van a venir, y va a haber gente de Mar del Plata, que conozcan, porque queremos que se radique el Excel. A mí me tocó tomar un edificio, me hice la autoauditoría por pedido de los propietarios, que eso suele estar sesgada de interés, yo lo hice objetivamente. Cuando reviso el Excel tenían una falla en una columna que nunca la habían sumado, y la persona que me entregó había pasado por 2 contadores antes de traerme los papeles, porque había desprolijidades. Y le dije, reintegra este dinero porque no cierran los números. Claro. Este dinero lo tenés que reintegrar. Lo entendió, la puso la plata porque era la forma más rápida y amena era devolverme la plata. Práctico, y no llegamos a Dolores porque Dolores iban a ser 5 años y mucho problema. No le hicieron a nadie. Y te queda una mancha. Tenés que ir, pero... Una anécdota vieja que como somos geselinos vecinos, medianamente uno lo puede ir con los propietarios. Amalia, vos también sos geselino, No, pero... Toda la provincia. pero Marcos, siempre lo dije. Fuimos a la escuela juntos, fuimos me acá. Mucha gente ya. Fuimos acá. Yo recuerdo de chico, he pasado mucho, he ido a comer mucho helado a Colo Colo cuando estaba Colo Colo ahí en 138 de Avenida 3. Nuestra mejor heladería. Ustedes tienen acá... Sí, yo la amaba. Sí, la amaba, me encantaba ir a Gesell en verano, pero te pregunto, uno conoce Gesell en verano. ¿Cómo es hoy por hoy Gesell en invierno? Porque me ha tocado ir a hacer deporte y todo, y ves un crecimiento exponencial, que parece que dejó de ser aquella ciudad de veraneo puro, como pueden ser Mar Azul, Pinamar o otras ciudades de la zona. Bueno, nuestra periferia, Mar Azul, Pinamar, Las Gaviotas y Colonia Marina, todavía guardan la esencia de Gesell de antes, pero Gesell ya se va transformando más en una ciudad con comercio activo permanente y demás. ¿Dónde la ves? Entre el bulevar y la circunvalación, claro, en el residente típico. Estable. Yo estoy un poco enojada con el municipio porque nos exige los edificios y demás, en la línea de Rivera y todo el frente y demás, normas de seguridad y todo, que estoy de acuerdo, o sea, todos tenemos que cumplir las normas, pero si yo le pido BTV a todos los coches, también tengo que hacer un blanqueo y darle BTV a todas las casitas que se construyeron de manera irregular y que necesitamos que tengan un marco también y que lo cumplan, porque eso aborda la seguridad. Hace poquito se quemó una propiedad y yo sé que reaccioné muy, pero publiqué unas cosas porque me dolió muchísimo. Duele mucho cuando vos tenés pérdidas porque estén enganchados a la luz, porque yo entiendo la situación social, pero se tienen que dar seguridad en toda la comuna. Si fuéramos una zona de riesgo se prendería fuego. Ella tocó un tema de la periferia de Gesell y yo... que igual se extiende mezclada, porque hay gente que compra, tanto Mar Azul, tanto para el lado del Faro Querandí, tanto para el lado de la Ruta 11, ¿no? Digamos, no sobre el mar. Hay varios emprendimientos inmobiliarios. A mí me ha tocado que me han llamado cuando fue lo de la pileta, que había que pagar, lo del guardavida en los complejos de Las Gaviotas y Mar Azul. Y muchos amigos míos que me decían, pero ¿cómo vas a decir eso? Y yo te eché la culpa. Y todo el mundo me echó la culpa, pero yo era un profeta de lo que dice la ley. O sea, no era otra cosa que eso. Digamos, y el Ministerio de Seguridad se había expedido porque le habíamos preguntado. Entonces, yo solamente era un simple profeta. Un simple profeta. Entonces, la cuestión es, hay muchos barrios, chicos, algunos más grandes que otros,
¿Cómo está eso? Porque el mercado, yo lo veo a veces en los TikTok de uno que vende propiedades ahí en la costa, que anda el personaje de los sacos de colores, ofreciendo cuestiones que vos te das cuenta a simple vista que la oferta es una oferta de inversión y riesgo de desarrollo. Como todo esto ha sucedido, porque nada arrancó purista, todo arrancó en la realidad. Y después se le va dando la formalidad. Digamos, a eso también nos convocan a nosotros, nos dicen, che, mirá, ayúdame, que tenemos esto, a ver qué podemos hacer, cómo lo ponemos al día. Esto pasa y va a seguir pasando. No es que no va a seguir pasando. Porque la actividad va adelante y después van las normas. O sea, funciona así. ¿No? ¿Le queremos cambiar la vuelta? ¿Se la queremos? Funciona así. Entonces, ¿cómo está eso hoy en la temperatura en Gesell? Gesell es un mercado que está a la venta. Claro. Lamentablemente. Está a la venta. Está a la venta con reducción de precios. Es Bien. lamentable para mí. Sí. Es triste, Gesell está triste. Bien. Se ve oscura, que falta de voluntad, pero bueno, acompañemos un poco todo un estado de situación que tenemos en general. Pero se habían perdido fiestas, hay muchas cosas de gestión que se podrían haber y haber recuperado la esencia del gesellino, que siempre fue un emprendedor, que se forma de gente que se fue de Buenos Aires en determinadas fechas, no vamos a hacer historia, pero viene en los 70, 60 y pico, yo ya iba de bebé a Gesell. Entonces era un lugar de crecimiento, vos tenías oportunidades de desarrollo. Y vino mucha gente que está esperando como que le nazca algo. Y yo trato de convencerlos de que si no emprenden por sí mismos algo, no se sale en Gesell. Y va a ser un suspiro de 1 o 2 años. Igual hay gente que se fue a Buenos Aires y volvió. Sí. Porque encuentra que tiene más oportunidades que Gesell. Bregando que, o haciendo service. En Pinamar hay universidades, ¿no? O sea, facultades sí, hay. En Gesell tenemos privadas, la UADE. Está la UADE. Sucursal de UADE y el municipio está haciendo algunas extensiones con la facultad de acá de Mar del Plata, que siempre fue el nexo. Yo estudié con la facultad de Derecho de acá, la administración de consorcios. ¿No? O sea, porque había que ayornarse en lo legal. Yo, bueno, por mí misma quería potenciar el conocimiento. No da por ahí para que pongan una facultad y sí tenemos varios colegios en curso que se están construyendo, un hospital que quedó abandonado. Bueno, hay un montón de cosas que no... Claro. Prefiero dejarlas para Gesell y que las peleemos en Gesell y no saquemos de los consorcios, pero bueno. Amalia, recordanos cuándo es el Congreso Atlántico de Propiedad Horizontal. Es este próximo 3 y 4 de octubre en el Hotel Tequendama. Empezamos el viernes al mediodía y nos extendemos hasta la tarde y después el sábado todo el día. Vamos a tener asesoría... ¿Quiénes van a estar disertando? Contable, hay un estudio de contabilidad que va a traer cosas y demás. Yo pedí algunos de los temas con guía para ayuda porque hay mucho de mensajería, control de respuestas ante los avisos de pago y demás. Va a haber gente de las distintas empresas de prestaciones de servicios, como son las plataformas de liquidación de expensas, bancos, convocamos al Santander, pedimos al Roela también que participe, al Provincia los invité, estoy esperando, ahora el lunes veré de confirmar si va a venir alguien representante, porque la idea... Yo voy, me invitaste, pero no por el Provincia. No, está bien. Viene gente de acá, de ingeniería, de arquitectura, tanto de Gesell como de acá de Mar del Plata. Nos gustó mucho en el congreso que se hizo acá, uno de los arquitectos que expuso de todas las Esteban Bianca, un amigo, le mandamos un saludo. Tiene el voto de todos los geselinos para que contemos con él. Y después viene la parte letrada y le pedimos al REPAC, probablemente venga Mayra con Capazo, claro. Porque pedimos para algunas cositas que quieren hablar y que ellos expongan con respecto a un poquito más ahora las rendiciones de cuentas, lo que estamos en boga ahora avanzando, algunas penalidades que han aplicado, ver los criterios, porque hubo muchas disputas de consorcios. O sea, cuando no se llega al porcentaje pleno que corresponde para algo y tenés un tóxico que te quiere sacar, y ese, más allá de que la Asamblea renovó el mandato del que estaba, se mandó con una autoconvocatoria y designó a otro, y ahí se empiezan a ver quién es de los dos, y se autodenunciaron en el REPAC, creo que tienen multa los dos. Sí.
Pero ¿qué pasa? No lo terminan de judicializar porque el costo es más alto. Exacto. Entonces ahí tenés un problema que te Toman queda el arbitraje del REPAC. Claro, te queda... Ahora, creo que el REPAC no tiene dentro de su conformación, yo participé de la ley que utiliza el REPAC. Todavía no. Pero acá el martillero que tenemos presente le propuso a Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, un modelo que ayuden en un modelo de cláusula arbitral, que en definitiva lo hablamos en un programa con Gabás, con Leandro, bueno, sobre de qué manera podían generar tribunales arbitrales en conjunto de administradores y abogados, ¿sí? En forma mixta, de manera de que no sea y la gente tenga confianza, digamos, de que esto va a un lugar, bueno, digamos, que se trabaja de manera neutral, porque después está el tema de que yo tengo que juzgar y soy parte, entonces siempre tengo ese problema. Pero ¿de qué manera generar un tribunal arbitral con una cláusula compromisoria y que eso entre, claro, que surja un informe técnico? Le va a salir mucho más barato al consorcio eso como cámara que encontrar otro. Actuamos y dimos el asesoramiento a uno de los colegas y de hecho intentamos conciliar a los colegas, le explicamos a quien tenía que hacer algo cómo debía hacerlo y al otro qué debía hacer para cortar de una vez, y ambos dos se negaron y así están, o sea, por eso no los podemos defender. Nosotros intentamos, a mí me ha tocado conciliaciones judiciales ante intimaciones por obras o por diferentes cosas y la verdad que sirvió porque nos quedamos en la conciliación, o sea, cerramos la conciliación porque le gané, porque lees los artículos y cuando un propietario no quiere cumplir algo y está en la ley clarito, se terminó ahí la discusión. Simplifica muchísimo la parte de litigios de consorcio. Sin tener que ir al interdicto, exactamente, sin tener que ir a pagar la obra. Entonces a mí me simplificó. Claro, y logré que alguien que no pagaba pague las expensas, porque tenía una cláusula que lo eximía. Digo, eso no existe porque yo puedo parcialmente, bueno, una serie de cosas. Amalia Seri, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Consorciando. Hasta acá una nueva edición. Chau, chau.